Pero saben que Gervasio está a punto de anunciar algo grande. Por eso se ha tomado la decisión de poner en marcha un nuevo plan de represalias contra las Fuerzas Armadas del Estado burgués y opresor. Y la escuadra Ho Chi Minh, a Ernesto no se le pasa por alto que es la primera vez que Gervasio los define como una escuadra, ha sido elegida para ejecutar una de las misiones específicas de esa campaña de represalias. Ernesto nota que ha estado acumulando dos cosas: tensión a medida que Gervasio hablaba y aire en los pulmones, porque era incapaz de dejar de inspirar a medida que escuchaba sus palabras. Ahora suelta el aire, sonríe, se entusiasma, igual que se entusiasma a sus camaradas alrededor de la mesa. Luis, de hecho, no encuentra mejor modo de expresar su alegría que pegándole un manotazo en el hombro, que Ernesto retribuye con idéntica alegría. ¿Cómo explicarle a alguien, a cualquiera de esas personas que siguen empeñadas en vivir sus vidas comunes y corrientes, que en la militancia armada se anudan de modo indescifrable la esperanza, la tensión, el entusiasmo, el peligro, la valentía y el compañerismo? No hay modo de explicarlo. El único modo de entenderlo es atravesar la experiencia, y Ernesto está feliz de atravesarla. Eso es un pequeño trocito que nos da alguna idea de lo que va el nuevo libro de en nuestro entrevistado, el destacado periodista y escritor Eduardo Sacheri. Nosotros dos en la tormenta se llama el libro. Yo aquí tengo la versión ebook que me traje para Valdivia. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Antonella? Un placer saludarte. Bueno, nosotros conversamos respecto a tu último libro la última vez, y bueno, igual que este es un libro grande, más de casi 500 páginas para poder adentrarse en este mundo que también habla de los vínculos como todos tus libros, ¿no? Pero este lugar a mí me pareció muy interesante por muchas razones. Uno, el contexto. Argentina, 1975, ¿cierto? Bajo el gobierno de Estela Perón, y también en un momento en que empiezan a organizarse distintos grupos armados para hacer resistencia, ¿no? Está Montoneros, por un lado, es donde está uno de los protagonistas, hay otros grupos en donde está el otro protagonista, y lo que moviliza la historia son las acciones de ambos grupos, pero también la amistad de ellos, ¿no? Y me parece muy lindo, siempre celebramos acá los libros que muestran la amistad masculina y este espacio de duda, de contención, de cariño incondicional que se tienen estos dos personajes. Eso pongo el contexto para que nuestros auditores y auditoras puedan seguir nuestra conversación, Eduardo, y preguntarte, ¿qué te pareció atractivo de instalarte en esa historia? Mira, Antonella, me atraía, por un lado, lo muy poco explorada que está esta época de los primeros 70 en mi país. Digo los primeros 70 porque a partir del 76, con la dictadura militar, sí, hay muchísima literatura y muchísimo cine que se le ha dedicado y ha, digamos, buscado explicar, entender, profundizar en la cuestión de la dictadura, pero no en esos años anteriores donde la Argentina era extremadamente turbulenta, las opciones políticas se tensaban en grado sumo en distintas direcciones, en opuestas direcciones. Vos mencionabas el gobierno de Isabel Perón, la viuda de Perón, que bueno, era un gobierno constitucional de origen democrático, pero todos los actores de la época conspiraban para hacerse con el poder. El gobierno de Isabel Perón era muy frágil, todos pensaban, bueno, esto se derrumba, nosotros seremos sus herederos. Claro, lo que cambiaba era quién encarnaba ese nosotros, y me gustó aterrizar en ese mundo de las organizaciones armadas de izquierda, que en ese año 75 imaginaban que ellos iban a ser los herederos del poder político en mi país y que iban a poder establecer una revolución socialista a la cubana, que era el gran modelo que ellos imaginaban heredando y protagonizando. Claro, además lo que tú nos invitas es muy interesante porque incluso si uno no tiene mucho contexto respecto a ese momento específico de lo que estaba sucediendo en la política y sociedad argentina, uno puede entrar rápidamente y identificar cómo los distintos movimientos sociales han tenido también sus propias maneras y sus propias estrategias, ¿no? Porque
suele pasar que decimos, ok, todos los revolucionarios que quieren, no sé, el gobierno del pueblo van a funcionar de la misma manera y no va a haber divisiones al interior de ellos. Nosotros también lo vimos acá en la Unidad Popular. Entonces, me quería preguntarte respecto a la investigación, porque una cosa, ¿cierto?, es cómo funciona, por ejemplo, yo aquí aprendí leyéndote, ¿cierto?, la mirada, la distancia teológica que hay entre un grupo y otro, por ejemplo, y también de estrategias y de uso de la violencia y de filosofía que hay alrededor de cada una de las acciones que tienen estos grupos. Cuéntanos respecto a la investigación que acompañó este libro. Bueno, fue un trabajo que me llevó mucho tiempo. Hay novelas donde uno se siente más cómodo con lo que ya sabe, digamos, siente que le alcanza para recrear un universo, pero no era este caso. Me parece que era un mundo muy específico, muy especial, su ideología, su vocabulario, sus prácticas políticas, sus prácticas armadas. Eh, claro, además, después de la dictadura, es un mundo devastado, con lo cual es muy difícil de reconstruir después este de la guerrilla urbana argentina. Por fortuna, en mi país hay mucha investigación académica, así como te decía antes que hay poca literatura de ficción o poco cine, hay mucho trabajo en las universidades. Y además quedan sobrevivientes, es decir, como era gente muy joven, hace 50 años, bueno, ahora son gente que los sobrevivientes tienen 70, 80, y uno puede conversar con ellos, y digamos, por lo múltiple que quería que fuera la novela, también hay, digamos, me nutrí de testimonios de víctimas de sus acciones armadas o de familiares de esas víctimas, como para generarme, digamos, una especie de carrusel de puntos de vista, pero de gente que vivió esa época, protagonizó esa época y tiene también ese contacto de primera mano que me resultaba muy importante también. Ahora, uno podría pensar escuchándote, Eduardo, que la novela es una cosa súper densa y súper informada y casi como un reportaje periodístico que perfectamente podría serlo, pero no es. Es una novela que está movilizada por la amistad primero, pero también por la duda y la fragilidad. Y es súper interesante, por lo menos a mí me resultó como lectora, esta tensión que tú generas entre estos seres que parecen externamente, que tienen todo súper claro y que están dispuestos incluso a usar las armas y a atentar contra la vida de otras personas que leen como opresores, para cumplir con sus objetivos políticos. Y al mismo tiempo tú nos muestras la sombra de aquello, ¿no? A través de el pensamiento y las conversaciones entre estos dos amigos que incluso son incapaces de visibilizarlo para ellos, inicialmente por lo menos, de mostrar que tienen dudas, que no saben, que están comprometidos, pero al mismo tiempo igual se hacen preguntas. Hablemos de esa construcción psicológica que hiciste de estos personajes. Bueno, me parecía importante, en general me parece importante tratar de darle la mayor profundidad posible a los personajes. Eso te lo digo en líneas generales, Antonella. Pero sobre todo en este caso, donde el rol político de los protagonistas, esto de guerrilleros, militantes armados, ¿viste? Es como una etiqueta que muy iluminada, muy visible, muy como que se anticipa a la persona. Uh-huh. Y me interesaba reconstruir personas con esa profundidad, porque es cierto que eran guerrilleros, militantes armados, revolucionarios, pero también eran amigos, eran hijos, eran estudiantes, eran novios, eran vecinos, eran muchas cosas al mismo tiempo y eran muy jóvenes, además. Entonces, me pareció importante reconstruir esas fragilidades, esas dudas, esas contradicciones entre ingenuidades muy profundas de la mano con decisiones absolutamente intransigentes, trágicas, de consecuencias irreversibles al mismo tiempo. Y entonces, en esa amistad que vos mencionabas, me gustó construir a uno de los dos amigos más sólido, más seguro, más decidido,
más tranquilo al mismo tiempo, y a su amigo, bueno, igual de entusiasta, pero con dudas. Y significa dudar en un mundo de certezas, que vuelve todo mucho más difícil. Antonio, que es este que duda, la pasa muy mal, porque una cosa es adentrarte en un mundo de decisiones terribles, convencida de que estás haciendo lo correcto y que ese es el único camino, pero ¿qué pasa si no estás segura? A tu alrededor, todos marchan completamente en medio de certidumbres y vos seguís ese mismo camino, pero sin la seguridad y sin la serenidad que te da la certeza. Me gustó pensarlo porque indudablemente había de todo en estas decisiones. Y ojo que había algo que no había, era hipocresía. Es decir, quienes se movían en ese mundo, se movían en base a certezas, pero estaban dispuestos a entregar todo en pos de esas certezas. Eso me parece que es algo legítimo, algo que le da, ¿cómo decirte?, altura a esas decisiones, más allá que uno esté de acuerdo o no con esos armados, pero al mismo tiempo la duda le da una densidad de dolor y de angustia adicional a alguno de los personajes. Pero también yo creo que esa duda los hace eficientes en términos de empatía, Eduardo. Me pasa a mí que probablemente uno pensaría cómo puedo yo como lector identificarme con un personaje que está tan lejos, ¿no? Y que, bueno, que sabe uno lo que una sería capaz de hacer en ciertas circunstancias, pero uno dice, la que soy yo hoy día no me imagino tomando las armas, por ejemplo. Pero esa duda expresa vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad es la que permite que uno como lectora pueda encontrarse en este personaje, y eso me parece muy, muy bello, muy difícil también. Y quería preguntarle también por ese ejercicio. Yo decía antes que todos los libros que yo te he leído, todos tienen que ver con lazos, de una u otra manera, con los vínculos, pero en general leemos poco sobre amistades masculinas. Tu libro anterior hablaba de eso en el relato, ¿cierto? De este adolescente que le cuenta a sus hijos en este viaje a carretera cómo era su vida adolescente. Pero acá son jóvenes todavía, pero son adultos, ¿no? Y cuánto se muestran y cuánto no, me parece que es muy bello detenerse ahí en la amistad masculina y que el centro y que esta tormenta y estos nosotros dos en la tormenta no es una pareja, no es padre e hijo, son dos amigos varones. Bueno, yo supongo, Antonella, que hay ciertos, no sé llamarlos tics o recurrencias o repeticiones o reiteraciones que creo que van con uno en el sentido, más allá de escribir esta novela o aquella otra, me parece que hay una cierta manera de entender el mundo, de entender la vida, que trasciende cada libro y se nos impone. Y realmente a mí me pasa que en la vida suelo estar muy atento a los vínculos, no solo los de mi vida, sino los de las vidas de los demás. Tiendo a reparar sobre todo en eso. Viste que cada uno de nosotros fija su atención sobre todo en algunos aspectos de la realidad o en algunos aspectos de las personas que tiene enfrente y que va conociendo. Y me pasa en las novelas que me ocurre lo mismo. Siento la necesidad de explorar eso, que creo que es lo que nos hace más humanos y más quienes somos. Me parece que nuestra biografía, la de cualquier persona, en el fondo del fondo del fondo, es básicamente qué personas viven en nuestra vida. Ni más ni menos que eso. Claro, es cierto que probablemente hay bastante de amistades masculinas porque, bueno, soy hombre, soy varón, y encima en nuestras culturas la cuestión de los vínculos entre hombres en general ha sido vista con bastante prejuicio y con bastante recelo y con bastante silencio, y a lo mejor mi manera de aproximarme a eso, aprovechando una época donde a los varones no se les pide, por suerte, tanta
tanta cuadratura en su manera de ser y sentir y expresarse, me gusta, digamos, me gusta profundizar por ahí. Y créeme que yo te lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque creo que parte de la rigidez que en otros momentos se le ha exigido a la masculinidad ha tenido que ver con la falta de referentes, de no encontrarse en la representación, en la literatura o en el cine con hombres que tienen dudas, que no saben, que tienen miedo, porque somos seres humanos finalmente y a todos nos pasa, ¿no? Pero a los hombres se les ha permitido muchísimo menos y por eso creo que cuando nos encontramos con personajes que dan cuenta de eso, uno puede decir, ah, ok, está todo bien. Conversamos con Eduardo Sacheri a propósito de su nueva novela, ahí se las estoy mostrando, nosotros dos en La Tormenta, yo tengo acá en la versión ebook, pero está la versión libro, esa está en mi casa, así gordita, son casi 500 páginas para adentrarse en la historia de Alejandro y Antonio, o Ernesto y Antonio, pues esas serían las chapas, ¿no? Un nombre de guerra, claro, entonces eso confunde un poco. Claro, pero de estos dos varones jóvenes que están ahí en la lucha armada, ni más ni menos, y revolucionaria en la Argentina de 1975. Para terminar, Eduardo, quería preguntarte algo que me pasó leyendo también y que pensaba respecto a ese idealismo. Que quizás visto con los ojos del presente suena incluso un poco naif, un poco inocente, ¿no? ¿Qué te pasa a ti como escritor contemporáneo al acercarte a estos personajes que profundamente, convencidamente y comprometidamente, militantemente pensaban en la posibilidad de una sociedad socialista a través de las armas, ni más ni menos? Bueno, por un lado, te puedo hablar de la Argentina, sobre todo de estas organizaciones en Argentina, eran profundamente optimistas y te diría casi ingenuamente, como vos misma decías, Antonella, optimistas. Pensaban que derribar al capitalismo y construir un paraíso socialista estaba a 10 minutos. Y ahora, y al mismo tiempo, con esa ingenuidad, esta coherencia, te diría, de realmente lo sentían, lo pensaban y vivían en consecuencia. Comparándolo, y de nuevo me remito a mi país, con algunos discursos, algunas narrativas más actuales que se llenan la boca, como decimos en la Argentina, con el pueblo y los derechos y la igualdad, y uno después ve sus vidas privadas eh, rodeadas de lujo y de corrupción, y uno, la verdad, reconoce en aquellas viejas narrativas una coherencia muy interesante. Es cierto, hoy en día no hay, digamos, explicaciones del mundo desde lo económico y lo social que busquen un cambio tan rotundo, pero me gusta pensar que hay otras narrativas, a lo mejor más ancladas en un punto, no siempre en lo individual, en el reconocimiento de la persona, de sus derechos, en la visibilización de su especificidad, eh, donde también me parece que está refugiado este deseo de cambio. Eh, o a veces también en procesos colectivos como, no sé, se me ocurre el feminismo, por ejemplo. No tiene que ver directamente, bueno, del feminismo a lo mejor se me podría contestar que sí, también tiene una cosa económica o social detrás, pero digo, no está lo que está en primera plana, pero digo, también son narrativas que están buscando una toma de conciencia por un lado y un cambio concreto en las relaciones sociales, que me parece que está bueno, que, que advirtamos que no vivimos necesariamente en una época sin grandes sueños o sin grandes metas, porque lo de sueños suena siempre irrealizable. Grandes metas, digamos que me parece que el ser humano sigue necesitando proyectarse y proyectar una transformación social, aunque asuma otras formas y otros destinos. Absolutamente. Y leyendo nosotros dos en La Tormenta también, es como no siempre hemos sido así de indiferentes. Y creo que es bueno recordar aquello, ¿no? Bueno,
Eduardo Sacheri está en Chile a propósito del Festival de Autores, y yo les paso el dato. Va a estar mañana 14, estaba buscando acá el dato, mañana 14, sábado 14 a las 19 horas en la sala Seguro Sura, conversando con Sebastián Esnaola sobre este libro. Nosotros dos en La Tormenta, y antes va a estar haciendo firma de libros. Así que mañana lleguen con sus libros, pónganse a la fila con mucho entusiasmo para saludar y sacar ahí una firma de Eduardo Sacheri, con quien he tenido el honor de conversar esta mañana. Muchas gracias, Eduardo. Ojalá nos encontremos mañana por ahí en la Feria de Autores para darte un abrazo. Ojalá que sí, Antonella, ha sido un placer y hasta cualquier momento. Nos vemos pronto entonces.